Descubre la verdad oscura, 7 mentiras sobre diamantes que nunca te contaron en casa. En el corazón de un pequeño pueblo un rumor estremecedor comenzó a circular. En el fondo de la mina de diamantes, se decía que un espíritu guardián vigilaba las gemas más brillantes. Las leyendas hablaban de jóvenes desaparecidos y luces extrañas que iluminaban la oscuridad de la noche. Cada vez que alguien se atreve a acercarse a la entrada, un escalofrío recorre el aire, como si la misma tierra intentara advertirles que el peligro acecha. Las viejas mujeres del lugar, con miradas profundas y sabías, susurraban sobre un oscuro secreto escondido entre los cristales. Una tarde Carlos, un curioso local con un corazón valiente, decidió espiar la mina. Con cada paso que daba, el crujir de las piedras resonaba como gritos lejanos. Una ola de sudor frío le recorrió la espalda, su pecho se sentía apretado, como si cientos de ojos invisibles lo observaran. Pero la aventura lo llamaba, y él no podía resistirse. Cuando se acercó al borde de la entrada, vio un brillo y un destello azul que parecía llamarlo. ¿Podría ser el alma de un diamante perdido? ¿O la atracción de algo más siniestro? Su corazón latía con fuerza, anticipando cada segundo. Las historias contaban que quien robara un diamante de la mina, nunca volvería a ver la luz del día. Sin embargo, el deseo de conocer la verdad lo empujaba, una fuerza incontrolable que le decía que debía entrar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás allí, aprieta el botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con el pulso acelerado y los sentidos en alerta máxima, Carlos dio un paso más hacia la oscuridad. La mina lo llamaba, pero con un misterioso eco. ¿Qué pasaría si cruzaba ese umbral? Las voces de advertencia resonaban en su cabeza, pero la curiosidad lo había atrapado ya. Justo cuando estuvo a punto de entrar, un grito desgarrador cortó la noche, helando su sangre. ¿Qué sucedía realmente en esa mina? ¿Quién estaba allí? ¿Por qué había tanto miedo? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, pero el peligro era real y estaba acechando. El eco del grito resonó en los oídos de Carlos como un tambor que golpeaba con fuerza, cada bit llenando su mente de terror y confusión. Con el corazón acelerado y las manos temblando, luchó contra el instinto de regresar. La noche caía como un manto negro, engullendo el paisaje y sumergiéndolo en un mundo de sombras y murmullos. Osadas historias de aventuras lo habían preparado solo a medias para lo que enfrentaría. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo. ¿Qué había provocado ese grito? ¿Era uno de los jóvenes desaparecidos que se decía aún vagaba cerca de la mina, atormentado? La curiosidad y el miedo se entrelazaban en un juego peligroso dentro de su pecho. Con un último vistazo al sendero que comenzaba a desvanecerse detrás de él, Carlos electrificó su decisión y dio un paso dentro de la oscura entrada. La piedra fría bajo sus pies parecía pulsar como un corazón latente, como si la mina misma estuviera viva, esperando su llegada. Conforme se adentraba, la luz azul resplandecía de manera más intensa, un faro seductor que prometía revelaciones. De repente, un brillo misterioso lo iluminó desde lo más profundo del túnel, símbolos grabados en la pared pulsando con energía. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué eran esos signos? ¿Por qué parecían estar llamándolo? Con cada paso el aire se volvía más denso, perdiendo la frescura de afuera, como si el abismo a su alrededor lo quisiera envolver en un abrazo mortal. El silencio se hizo más profundo, y cada crujido se volvió un grito de advertencia. Carlos se detuvo. La sensación de estar observado le invadía, como un escalofrío que le subía por la espalda. Luego un movimiento al borde de su visión lo hizo girar. Era una figura borrosa en la penumbra, que se desvanecía casi tan pronto como fue vista. Su corazón estalló de pánico. ¿Era un espíritu? ¿O quizás otro buscador de tesoros, atrapado en la misma trampa que él? ¿Quién está ahí? Gritó aunque la palabra se alojó en su garganta, como si incluso el eco tuviera miedo de replicar. No hubo respuesta. Todo lo que pudo escuchar fue el latido de su propio corazón, hasta que finalmente un susurro etéreo llenó el aire.
No te lleves lo que no es tuyo. Ana, una antigua amiga del pueblo, había sido famosa por su interés en las historias sobrenaturales que rodeaban la mina. La posibilidad de que ella estuviera allí, en un estado más allá de lo tangible, le cruzó la mente. Recordó cómo había hablado del espíritu guardián, sus ojos iluminados con una mezcla de alegría y temeridad al relatar cómo aquellos que la habían ofendido, jamás volvían a ser vistos. Carlos miró a su alrededor, más decidido pero también más asustado que antes. El susurro lo había aturdido. ¿Podía ser que las leyendas eran ciertas? Se sentiría también el peso del juramento no escrito, uno que obligaba a quienes buscaban riquezas a pagar un alto precio. Sus pasos lo condujeron aún más profundo en las entrañas de la mina, donde el destello azul se hizo deslumbrante. Sin embargo, un reflejo en la pared le mostró más que solo su rostro, proyectó una imagen de su vida regada por la ambición y los sueños de grandeza. Con cada nuevo paso y cada destello de luz, la mina parecía abrir su corazón, pero también mostraba los oscuros vacíos que amenazaban con atrapar su alma, y justo cuando estaba por tomar el diamante que brillaba con fuerza, una risa siniestra resonó, reverberando en las paredes de la mina. La realidad se desvaneció un instante. Si decidía tomarlo, ¿qué sacrificios tendría que hacer? La decisión lo acorralaba. Todo dio un vuelco cuando una sombra se erguió frente a él, sosteniendo un destello nefasto que lo miraba fijamente. ¿Alguien más había cruzado ese mismo umbral? Carlos se dio cuenta de que no estaba solo, y el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si el siguiente grito que escuchara no fuera uno de advertencia, sino uno de terror desgarrador? La respuesta se acercaba a pasos agigantados, y él estaba en el centro de la tormenta. El momento decisivo había llegado. ¿Acaso se atrevería a enfrentarlo? La sombra delante de Carlos se hizo más definida, un contorno familiar que retumbaba en su memoria, pero distorsionado por el tiempo. Era Ana, pero su rostro no era el que recordaba. Tenía una expresión que combinaba tristeza y advertencia, sus ojos resplandecían con un miedo palpable que se extendía por el ambiente. Carlos, susurró su voz, una mezcla de súplica y terror. Él no podía hablar, su garganta se sentía seca, como si la misma mina lo estuviera estrangulando. No tomes el diamante, continuó ella, mientras la oscuridad parecía tragarse su figura poco a poco. Es una trampa. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Carlos. La advertencia resonó en su cabeza con el eco de voces perdidas en el tiempo. ¿Quién había sido realmente Ana? ¿Una simple amiga o el vínculo que lo mantenía conectado a las advertencias ancestrales? De alguna manera, este encuentro era un peso que dejaba una sombra sobre su decisión. Pasos retumbando más adentro de la mina le hicieron temblar. Apreté los puños buscando en su interior la fuerza para avanzar, para enfrentar lo desconocido. Pero su corazón latía descontrolado al pensar en lo que podía acechar tras cada esquina de ese oscuro laberinto. Dio un paso adelante y el brillo del diamante lo hipnotizó. Su luz iluminaba la caverna con destellos de promesas. Pero a un costo tan alto. Recordó las historias de Ana, relatos sobre almas perdidas atrapadas por su avaricia. ¿Qué es esto?, murmuró mirando el diamante con anticipación y temor al mismo tiempo, como si el mismo objeto hubiera escuchado sus pensamientos. Un temblor recorrió la cueva. Las piedras se estremecieron como si la mina exhalara un suspiro profundo. Las paredes comenzaron a vibrar, los símbolos grabados en ellas brillaban intensamente, más que antes, como si respondieran a una llamada ancestral. No lo toques, gritó Ana, su figura ahora completamente desvanecida, dejando solo un eco en sus palabras que se perdía en el aire. Carlos retrocedió, el aliento le faltaba. En ese momento, la mina pareció cobrar vida. Las sombras danzantes se volvían cada vez más agresivas, avanzando hacia él como garras al acecho. La mezcla de miedo y deseo lo empujaban hacia adelante como un imán que atrae acero. Mirando nuevamente el diamante, se dio cuenta que su luz no solo iluminaba, parecía absorber todo lo que tocaba. En su interior, intuía que contenía no solo belleza, sino también la esencia de aquellos que habían sucumbido a su atractivo. Los ecos de risas y gritos resonaban a su alrededor, como un coro de advertencia, llenando cada rincón de la mina. De repente un rocío de energía lo golpeó. Era un sentimiento agridulce que le hacía preguntarse si todos los jóvenes desaparecidos estaban allí, convertidos en parte de ese diamante. Carlos escuchó nuevamente la voz de Ana, pero esta vez era clara, potente como un eco salvador. No te dejes atrapar,
la presión en su pecho se intensificó mientras cada una de las opciones se sumaban en su mente. Seguir adelante, arriesgarse a perderse, o retroceder y dejarlo todo atrás. Ambas opciones significaban sacrificar algo. Podría enfrentarse al oscuro pasado que acechaba, y en el instante en que decidió dar un paso atrás, el diamante emitió una explosión de luz cegadora. La mina se detuvo completamente, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Carlos se sintió desorientado. Ante él una puerta se abría al abismo, revelando un camino oculto hacia la tragedia. El sudor le caía por la frente y su corazón se detuvo un instante. La risa siniestra resonó una vez más, ahora más cercana, más real. Sin querer, su mirada fue atraída de nuevo hacia el diamante. «Oh no», gimió en voz baja. Sería posible que la mina misma lo llamara. Tan seductoramente la figura de Ana, ahora más distante, alzó la mano. Su gesto era una súplica, un último intento de salvarlo del destino que le aguardaba. Carlos se encontraba en el precipicio de la decisión, consciente de que el tiempo se escapaba. La luz del diamante brillaba como un faro, prometiendo respuestas, pero ¿a qué precio? Y justo cuando sus dedos casi tocaban la superficie brillante, el suelo tembló nuevamente, un grito desgarrador llenó el abismo. La risa se transformó en un estruendo ensordecedor, y el eco de miles de almas anhelantes resonó en su mente. ¿Qué en realidad estaba a punto de liberar? ¿Un tesoro o una maldición eterna? En ese momento de agonía, la elección se hizo frente a él. ¿Se atrevería a descubrir la verdad de ese brillo peligroso? La luz del diamante parecía vibrar con vida propia, y con cada parpadeo, el abismo a su alrededor se volvía más oscuro, como si la mina estuviera a punto de engullirlo por completo. Carlos sintió que la presión en su pecho se transformaba en un grito interno. La advertencia de Ana resonaba como un mantra, cruzando sus pensamientos en un torbellino de dudas y miedos. No podía darse el lujo de ser solo un tonto más que abandonara su razón por un destello engañoso. De repente el bullicio de risas y gritos se intensificó, transformándose en un poderoso eco que reverberaba por las paredes, imitando la intención de advertirle, de protegerlo. Las sombras que acechaban a su alrededor parecían reírse de su indecisión. «Piensa, Carlos». Se regañó a sí mismo, luchando contra la atracción magnética del diamante. La imagen de Ana, aunque lejana, se mantuvo viva en su mente y su súplica resonó como una revelación. No solo era su amiga, había sido un faro en su vida, y quizás, en la oscuridad de esa mina, un símbolo de todo lo que estaba en juego. Respirando hondo, dio un paso atrás, sin dejar de mirar ese objeto hipnótico. Pero antes de que pudiera apartar la mirada, la tierra tembló con una ferocidad inesperada, las paredes comenzaron a crujir y a soltarse pequeños trozos de roca. Entonces de las sombras emergieron figuras borrosas, seres atrapados entre el sufrimiento y la risa, rostros que una vez habían sido jóvenes, ahora deformados por el dolor y la tristeza. Cada uno había perdido su historia en la búsqueda de una ilusión. Carlos se sintió helado. ¿Son ellos?, musitó, su voz apenas un susurro, aplastada por el miedo de lo que pudiera descubrir. La respuesta llegó en forma de un coro de lamentos, ecos de vidas que jamás deberían haber sido interrumpidas por la avaricia. «No mires. No los mires», le gritaron desde las sombras, pero era demasiado tarde. Una marea de visiones comenzó a llenar su mente, vislumbró a sus amigos desaparecidos, a quienes había querido y que nunca volvieron a casa. Un torrente de recuerdos se abalanzó sobre él, risas compartidas, momentos de insensatez, noches bajo la luna hablando sobre sueños. Una ola de culpa lo ahogó. Había sido su deseo de obtener riqueza lo que causó su ruina. La luz del diamante titilaba, casi burlándose de su agonía. Carlos sintió como una fuerza más allá de su comprensión lo atraía. Era el llamado de muchos, sí, pero también un eco de advertencias olvidadas. Cuando intentaba desviar la mirada, se dio cuenta de que no solo tenía que decidir si tocar el diamante. Su decisión repercutiría más allá de su vida. Estaba en juego la salvación de aquellos que había amado, incluso de aquellos que no conocía. La risa de las almas atrapadas se transformó en un alarido ensordecedor, y en un instante de lucidez, comprendió que la elección era suya, pero la carga sería eterna. «No», gritó y alzó una mano, dispuesto a rechazar el diamante. Pero entonces una figura familiar emergió del torbellino de visiones. Con un rostro pálido y lleno de temor, era Ana extendiendo su mano hacia él, atrapada entre la luz y la sombra. «Carlos, no te dejes llevar».
El eco de su voz era desgarrador, pero al mismo tiempo un destello de esperanza. El suelo tembló nuevamente bajo sus pies, y los murmullos se convirtieron en un estruendo ensordecedor. La mina estaba viva y con cada segundo, la decisión se volvía más complicada. En ese instante el diamante brilló más intensamente que nunca. Una luz pulsatente estalló en el aire, expandiéndose hacia Carlos mientras su mente ardía en conflicto. ¿Se atrevería a acercarse? Con la figura de Ana marcando intensidad en su mente y el dolor resonando a su alrededor, se dio cuenta de que la verdad podría ser tanto una condena como una salvación. La mina crujía como un coloso a punto de despertar, y ante él un sendero brumoso se extendía, prometiendo revelaciones que podrían cambiarlo todo o destruirlo por completo. La elección se hizo más aguda que nunca. ¿Tendría él valor de enfrentarse a la oscuridad que acechaba no solo a él, sino a todos aquellos que habían caído ante el brillo irresistible del diamante? Mientras la luz deslumbrante crecía, un grito atravesó la oscuridad, resonando como un eco de advertencia en su mente: la verdad no siempre es lo que parece, y con un temblor de anticipación, su mano se estiró hacia la luz, listo para desentrañar el misterio al que su vida había estado atada todo este tiempo. La mano de Carlos se detuvo a milímetros del diamante, una resistencia invisible manteniendo la distancia entre su piel y aquella luz hipnótica. Un sudor frío perlaba su frente mientras su corazón latiendo descontrolado parecía querer salirse del pecho. La voz de Ana resonaba en su mente como un faro en la tormenta, pero ese faro parecía desvanecerse con cada latido, envolviéndolo en la incertidumbre de su decisión. ¿Qué es lo que realmente deseas, Carlos?, se preguntó a sí mismo, el eco de su angustia llenando la cavernosa mina. La pregunta le cortó la respiración, atravesando la niebla de ilusiones que lo rodeaban. Una vez más, las figuras de aquellos atrapados en la mina se desplegaron ante él. Sus rostros, llenos de desesperación, se volvieron rostros familiares en su memoria, amigos, familiares, incluso desconocidos a los que había visto en su camino. Cada uno de ellos parecían suplicarle una respuesta, una decisión que podría liberarlos o condenarlos. La risa se desvanecía en lamentos, y las sombras se retorcían en un baluarte de dolor. Carlos sintió que la mina se movía, como una bestia a la que habían provocado, temiendo que los murmullos le devolvieran su propia historia de ambición y fragilidad. Fue entonces que un destello de claridad le atravesó la mente: no se trataba solo del diamante. La atracción no era su deseo de poseer el objeto, sino lo que representaba, la esperanza de un futuro brillante, un anhelo por escapar de su vida trivial. Pero ¿a qué precio? Luchando contra el impulso de cerrar los ojos, se obligó a mirar fijamente la luz. En ese momento el brillo cambió. En lugar de deslumbrar, se volvió profundamente oscuro, revelando cada una de sus imperfecciones. Carlos vislumbró la codicia que siempre había habitado en su corazón, como una sombra pertinaz que se negaba a desaparecer. «¡Escápate!», gritó Ana, su imagen tambaleándose en el abismo, atrapada entre su realidad y la fantasía de la mina. Sus ojos suplicantes atravesaron el velo de la magia del diamante, consiguiendo que una ola de arrepentimiento le hiciera temblar por dentro. Carlos sintió un impulso visceral de correr hacia ella, de salvarla a ella y a sí mismo de la oscuridad. ¿Cuántas vidas había dejado caer en la trampa del deseo? Actuando sin pensar, se lanzó hacia la figura de Ana, deseando romper el hechizo que la mantenía prisionera y liberarse de la mina, de un pasado que le aterrorizaba. «Carlos». La voz de Ana se hizo más intensa, pero ahora era diferente, resonaba con fuerza y determinación. Un cántico de salvación. El temblor de la tierra aumentaba y las estructuras de piedra comenzaron a crujir violentamente, como si la mina estuviera a punto de colapsar. En un instante su decisión se convirtió en una acción. Carlos retrocedió al instante. Esta elección significaba renunciar a sus sueños de grandeza, a la promesa de un futuro brillante por ella, por ellos, pero entonces, un destello brillante emergió del diamante. Con cada pulso de luz, los lamentos se transformaron en ecos de risa, una celebración del triunfo proyectado. La mina vibraba con una energía pura, casi palpable, y Carlos se dio cuenta de que no podía huir de ello más. Mientras se giraba nuevamente hacia la luz deslumbrante, una nueva figura emergió de la oscuridad, un rostro que nunca había visto, pero que le resultaba inexplicablemente familiar. Era una figura cargada de añoranza y tristeza, una expresión que exudaba dolor. «¿Quién eres?», preguntó Carlos sin poder apartar la mirada de esa nueva presencia que parecía fusionarse con las sombras.
pero antes de recibir una respuesta, un violento estremecimiento sacudió la mina, elevando nubes de polvo que cubrieron la visión. En ese caos, la imagen se desvaneció, dejando atrás solo el eco de una advertencia abrumadora: no todo lo que brilla es oro, y no toda la oscuridad es maldad. Sin saber lo que le aguardaba, Carlos sintió una presión en su pecho. La mina, ahora un laberinto de secretos, se cerraba a su alrededor, y su huida se convertía en una carrera contra el tiempo. ¿Podría desentrañar el misterio detrás de la luz y la oscuridad antes de ser atrapado para siempre? La verdad lo llamaba más fuerte que nunca, pero con cada segundo que pasaba, sentía que el abismo lo consumía. En ese momento se dio cuenta de que la línea entre el destino y la elección era más delgada de lo que jamás había imaginado. El eco del lamento resonó por última vez: la verdadera riqueza puede que no sea lo que crees. Carlos dio un paso atrás, aturdido por la revelación que había surcado su mente como un rayo. Mientras el polvo caía lentamente a su alrededor, sintió que algo trágico se tejía en las sombras de la mina. La energía vibrante que antes lo atraía ahora parecía una serpiente, dispuesta a morder. El eco de la voz de Ana seguía sonando en sus oídos, desvaneciéndose entre el estruendo de la tierra que se desplomaba. Con cada crujido y temblor del suelo, un nuevo instante de claridad invadió sus pensamientos. ¿Y si se había dejado seducir por una ilusión? La promesa del diamante y todo lo que representaba podía ser un espejismo, un anhelo que lo había cegado. ¿Cuántas veces había tomado decisiones basadas en un deseo vacío? La mina que lo rodeaba parecía reaccionar a su confusión, sintiendo la tensión en cada rincón, como si estuviera viva y consciente. Se obligó a moverse, aunque el miedo lo mantenía paralizado. Avanzó pasillo adelante hacia la fuente del brillo con la determinación de llegar a la verdad. Cada sombra parecía murmurar secretos, apuntando a su pasado, recordándole errores que jamás había querido enfrentar. Las imágenes de aquellos que había dejado atrás parpadeaban en su mente, cada rostro una mezcla de decepción, amor y dolor. La luz del diamante se intensificaba, parpadeando salvajemente como un corazón palpitante. Carlos se detuvo. ¿Era posible que todo este tiempo hubiera estado persiguiendo una fantasía que destruyó más de lo que construyó? La sensación de que la mina respiraba a su alrededor se intensificó, una presión inquebrantable acumulándose en su pecho. «Ana», gritó, casi suplicándole a la oscuridad que devolviera su imagen. «Donde estés, necesito que me escuches». El llamado resonó, y en ese instante de desesperación, sintió que la tierra se ajustaba bajo sus pies. Una respuesta llegó no en forma de palabras, sino en un susurro que caló hondo en su ser. Una verdad que había negado por tanto tiempo. La ambición hambrienta que lo había llevado a esa mina, y todo lo que había dispuesto a sacrificar por un momento de gloria. Carlos cerró los ojos y respiró profundamente. Entonces se concentró en el latido de su corazón, en el eco de su vida. La imagen de Ana volvió a surgir en su mente, esta vez con una luz diferente. La representación de la esperanza, la única persona capaz de hacerlo ver lo deslumbrante en la simplicidad. «Soy un cobarde», murmuró, casi para sí mismo. «Pero puedo cambiarlo». Con la determinación renovada, se giró hacia el diamante. ¿Era tarde para recuperar lo perdido? Decidió enfrentarlo, no como un objeto de deseo, sino como un símbolo de sus decisiones. Un concepto que podía dominar, en lugar de ser dominado por él. Al acercarse, el aire se volvió cada vez más cálido y la luz pareció 874 cadencia, pulsando como si esperara su decisión. Entonces, un grito desgarrador resonó desde las profundidades de la mina, atravesando su determinación. El sonido fue seguido de un silencio inquietante, como si la mina misma contuviera la respiración. Carlos sintió su corazón acelerarse. ¿Qué fue eso?, se preguntó, su instinto gritándole que estaba a punto de desvelar un secreto aterrador. El suelo tembló nuevamente, pero esta vez en una secuencia rítmica. Ante él, un túnel oscuro se abría, invitándolo a entrar con la promesa de desvelar más verdades ocultas. El leve brillo del diamante iluminaba el camino, pero ¿qué oscuros secretos aguardaban allí? Sin tener más tiempo para pensar, Carlos dio un paso hacia la oscuridad, sintiendo que los latidos de su corazón resonaban más fuerte que el temblor de la mina. Mientras se adentraba, un destello de luz brilló tras él, como un último recordatorio de lo que dejaba atrás. Así, con cada paso en la penumbra, Carlos se encontró en un laberinto de incertidumbre, y la pregunta lo invadió: ¿podría enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura fuera? La voz de Ana regresaba, un eco distante en la comisura de su pasillo oscuro.
El abismo parecía susurrarle, mientras la mina comenzaba a cerrarse a su alrededor. Siguió adelante sin saber que cada elección podría costarle todo lo que conocía. El camino de regreso o la salvación, ¿se ocultaba en las profundidades de esa oscuridad aterradora? La respuesta estaba al alcance de su mano, justo al final del túnel esperando ser desvelada. Carlos avanzaba temblando en la oscuridad, sus pasos resonaban en el silencio como un recordatorio de la soledad que lo envolvía. El túnel era estrecho y húmedo con las paredes cubiertas de un moho inquietante que parecía susurrar secretos de tiempos olvidados. El aire, pesado y denso, empujaba contra su pecho mientras el brillo del diamante luchaba por iluminar el camino. Se tomó un momento para respirar. La imagen de Ana despertaba algo hondo dentro de él, una motivación que había estado oculta por tanto tiempo. Las palabras de ella reverberaban en su mente: la verdadera riqueza, Carlos, no está en lo que posees, sino en lo que das. Con cada pensamiento, la ansiedad se transformaba en energía, dándole un propósito claro en medio de la confusión. De repente, un nuevo sonido quebró el silencio. Era el murmullo de voces, tenues y lejanas, como ecos de un pasado que parecía atrapado en esas tierras. Carlos se detuvo en seco, concentrándose en la lejanía. Las sombras danzaban alrededor de él, y al girar su mirada hacia la fuente del sonido, se dio cuenta que su corazón latía con más intensidad que nunca. Las voces se fueron haciendo más fuertes, más cercanas. Susurros que brotaban del fondo de la mina, llenos de desesperación y dolor. «Ayuda y ayúdame». Parecía ser la súplica más repetida. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esas voces que le resultaba familiar, una conexión desgarradora que lo dejó paralizado. El crujido del suelo interrumpió sus pensamientos. El temblor se tornó más intenso, y a través de la rendija brillante del diamante, divisó un pequeño grupo de figuras en la distancia. Eran sombras apenas delineadas, pero el pálido resplandor del diamante les daba una apariencia etérea. Carlos, impotente pero decidido, se adentró más en el túnel, la curiosidad y el miedo empujando su avance. «Ana», gritó de nuevo, ahora con la voz llena de angustia. Con cada paso, el eco de su llamado resonaba en la mina, retumbando en el valle de la desesperanza. Necesitaba que ella estuviera a salvo, debía encontrarla. Finalmente, las figuras se hicieron más claras. Eran personas, aparentes mineros atrapados en la penumbra, sus rostros brillaban con una mezcla de terror y resignación. Carlos se sintió desgarrado al ver sus ojos vacíos, reflejos de una vida consumida por la ambición como la suya. «¿Qué les ha pasado?», preguntó, la voz quebrada. Uno de ellos, un hombre de rasgos cansados y manos desgastadas, levantó la vista. «Nos dejamos llevar por el brillo, amigo. Vinimos a buscar fortuna, pero encontramos nuestra perdición. Sal de aquí antes de que sea demasiado tarde». El hombre extendió su mano, como si tratara de detener a Carlos. Pero al mismo tiempo otros más del grupo comenzaron a acercarse, emitiendo un coro de súplicas. «No te acerques. Es un engaño. El diamante te atrapará». La tensión aumentaba. Carlos sintió que su aliento se ahogaba, presionado por la culpa y la responsabilidad. Estaba inmóvil, dudando entre huir de esa verdad reveladora o adentrarse más en la oscuridad para intentar rescatarlos. En ese instante una luz intensa brotó del diamante iluminando el túnel. Fue como si la mina hubiera cobrado vida, un estallido de colores que destellaban en todas direcciones. Las figuras lucharon contra el resplandor, despertando parte del horror que llevaban dentro. «Corre», rugió el hombre mientras la oscuridad comenzaba a cerrar el túnel detrás de Carlos. Tenía que tomar una decisión rápida, antes de que la mina decidiera su destino por él. Mientras retrocedía, el sonido de un grito resonó, directo y claro, cortando el aire como un cuchillo. Era el eco de Ana, un lamento que llenó el espacio y sus pensamientos. «Carlos, ayúdame». La pregunta lo asaltó. ¿Podría él, en su incertidumbre, volver por ella? ¿O la mina lo había reclamado ya, convirtiéndolo en otra víctima de su ambición insaciable? La respiración se le aceleró, pero no podía darse el lujo de dudar más. Con el pulso en el cuello, Carlos volvió a mirar hacia el destello resplandeciente. Algo dentro de él exigía una respuesta, una acción decidida antes de que todo se desmoronara. ¿Qué camino escogería? ¿Seguir adelante y enfrentar lo desconocido, o volver y arriesgarse a perder todo lo que había querido?
La decisión pesaba sobre él mientras el eco del grito le recordaba que no estaba solo. El tiempo se deslizaba, pero el futuro que aguardaba al final del túnel era tan incierto como aterrador. Sin poder resistirse más, Carlos dio un paso hacia adelante, dispuesto a descubrir si la salvación se encontraba en el oscuro misterio que se abría ante él. Carlos sintió que el aire se volvía cada vez más pesado a medida que avanzaba. Las voces se unían en un coro de lamentos que resonaban en su mente, atrapándolo en un vórtice de recuerdos y deseos. Recordó las noches que pasó al lado de Ana, hablando sobre los sueños y anhelos, lejos de la avaricia que lo había llevado hasta aquí. Pero la urgencia en su interior competía con la tentación del brillante diamante que ahora iluminaba su camino. Al dar otro paso, las sombras se arremolinaban a su alrededor, dándole la impresión de que la propia mina lo estaba observando. De pronto el destello del diamante se intensificó como si tuviera vida propia. Un torrente de imágenes surgió en su mente, visiones de riquezas inimaginables, de poder y respeto, y también de traición y desesperanza. Las figuras de los mineros parecían absorber esa luz, convirtiéndose en reflejos distorsionados de lo que alguna vez habían sido. Carlos, ven a mí. La voz de Ana sonó de nuevo, más clara, más desesperada. Era como si su espíritu estuviera atado a esa mina, un eco de lo que había pasado antes de que la ambición la atrapara. Sin pensarlo dos veces se apresuró hacia el brillo, dejando atrás las súplicas de los hombres que parecían perderse en el abismo de la desesperación. En la cercanía, el túnel se abría en una gran cavernosa, donde el diamante brillaba desde un pedestal de roca. La luz azulada iluminaba patrones extraños en las paredes, formaciones que parecían moverse con el pulso del propio mineral. Aunque el espectáculo era hipnótico, su corazón latía con fuerza por lo que podría encontrar. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, una figura emergió del lado opuesto de la caverna. Un anciano con rasgos marcados por el tiempo y el dolor, le bloqueó el camino. «Tú no deberías estar aquí», dijo en un susurro sombrío. «Este lugar no es un hogar, sino una trampa. El diamante te llamará, y perderás todo sentido de quién eres». «¿Dónde está Ana?», preguntó Carlos, interrumpiendo al anciano. La mirada del hombre se tornó sombría. «Todos aquí buscamos a alguien. Pero algunos nunca regresan. El deseo es un veneno, y este lugar lo cultiva». El aire se cargó de un miedo palpable. Las voces, ahora un murmullo monótono, parecían presionar contra su mente. El anciano extendió una mano, advirtiéndole. «Regresar puede ser la opción más difícil, pero es la única que te mantendrá vivo. Aquí las almas se mezclan con el polvo, y el brillo se convierte en su prisión». Pero el llamado de Ana resonaba en su corazón como un tambor. «No puedo dejarla», dijo decidido a romper el hechizo que lo envolvía. Justo en ese instante, la luz del diamante explotó en un mar de destellos, y Carlos percibió una sombra detrás del anciano. Era la figura de Ana, etérea y facetada como el propio diamante, envuelta en un aura de luz que parecía devorarse a sí misma. Su voz se entremezclaba entre el eco y el susurro. La figura de Ana empezaba a desvanecerse, y algo dentro de él rompió el hechizo de la ambición. Un grito de desesperación brotó de su alma. «No. Ana». Se lanzó hacia adelante tomando la mano extendida del anciano y sintiendo un atisbo de esperanza mezclada con horror. «No lo hagas», gritó el viejo. Pero la luz arrastró a Carlos hacia el pedestal, y antes de poder dudar, el brillo lo absorbió. Todo se tornó blanco y en un giro de emociones, comprendió que se avecinaba un cambio terrible. La última imagen que vio antes de ser tragado por la luz fue el rostro de Ana mirándolo con una mezcla de tristeza y amor. ¿Era realmente ella, o solo más una ilusión tejida por la mina? La oscuridad lo envolvió y cuando la luz volvió a sus ojos, se encontró en un lugar diferente, rodeado de ecos y sombras inquietantes. En su pecho, un nuevo vacío había germinado. Carlos sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y para descubrir la verdad, tendría que enfrentar no solo sus miedos, sino también los secretos más oscuros que la mina había guardado. «Carlos», resonó a su alrededor, la voz de ella, más clara y nítida, como un llamado que lo impulsaba a seguir adelante, y así, un nuevo destino se dibujaba ante él, en un camino lleno de misterios y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. ¿Quién era él realmente en medio de este caos? ¿Y qué precio tendría que pagar para salvar a Ana y liberarse a sí mismo de la maldición del diamante? El eco de su propia pregunta resonó a través de la oscuridad, dejándolo atrapado en el temor y la incertidumbre.
El aire en el nuevo lugar era denso, cargado de un olor a humedad y mineral que golpeaba su pecho como un martillo. Carlos se encontró de pie en un entorno sombrío, la luz azul del diamante aún brillando en su mente, un eco persistente de lo que había perdido. Su corazón latía con fuerza, como si la mina lo instara a seguir adelante, a encontrar la verdad que había venido a buscar. Carlos, la voz de ella reverberaba a su alrededor, aunque no podía ver a nadie. ¿Por qué no me has buscado antes? Sus palabras eran un susurro, un constante arrullo que lo guiaba a través de la penumbra, el silencio que lo rodeaba era rotundo, pero el palpitar de su propia angustia creaba un ruido ensordecedor. Carlos avanzó confiando en el sonido de su nombre como única luz en la oscuridad. A medida que se adentraba más en la caverna, las sombras parecían danzar a su alrededor, jugando con su mente. De repente se detuvo. Frente a él la roca era más clara, casi translúcida, y comenzó a ver vislumbres de escenas pasadas, fragmentos de vidas perdidas. Allí estaban los mineros, relacionados entre sí por el dolor y la ambición, sus rostros marcados por la desesperación. Las figuras se distorsionaban y volvían a la vida en su mente, atrapadas en ciclos de codicia que nunca terminaban. Con un esfuerzo, Carlos sacudió la cabeza, tratando de despejarse. Necesitaba encontrar el rumbo, su mente no podía sucumbir a las ilusiones que la mina tejía. Ana murmuró. ¿Dónde estás? Entonces la figura de una mujer se materializó en la penumbra, su silueta familiar y dolorosa. Era ella. La mina no es solo un lugar, Carlos. Es una prisión, dijo con una voz quebrada pero firme. Saca el diamante y perderás más que tu humanidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó confundido pero determinado. Si el diamante es la clave para salvarla, debo tenerlo. Ella sonrió con tristeza. El diamante es una llave, sí, pero también es la puerta a tu ruina. Atraerá más que tesoros. Te consumirá. Aquí he visto a hombres convertirse en sombras, a sus deseos devorarlos. Todos querían ganar, pero al final, nada queda. Las palabras de ella resonaron en él como un tambor, sus sentimientos encontrados doliendo hasta el último rincón de su ser. ¿Podría realmente el deseo empujarlo hacia un abismo del que no pudiera regresar? Los rostros de los mineros regresaban a su mente, pero el de Ana también clamaba por su atención. Ella le había suplicado cuando estaban juntos, pero el mismo anhelo que lo había llevado aquí ahora luchaba por romper esa conexión. Necesito tomar esa decisión ahora antes de que sea demasiado tarde, pensó, buscando respuestas en la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, cada paso que daba parecía cargarlo de más miedo. Las voces comenzaron a susurrar nuevamente, fusionándose con las palabras de ella, convirtiéndose en un torbellino de advertencias que solo él podía escuchar. Justo cuando los ecos de sus pensamientos estaban a punto de abrumarlo, el diamante relució de nuevo, refulgiendo con una intensidad casi hipnótica. El deseo se apoderó de él, como una corriente ardiente que no podía ignorar. Se volvió hacia ella, buscando una última respuesta. ¿Qué debo hacer? Descubre lo que realmente anhelas, Carlos. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que deseas te liberará, advirtió ella. La verdad puede estar oculta en puentes de luz, pero también puede ser tu condena. La luz del diamante pareció expandirse, creando caminos en el aire cargado de tensión. Carlos tenía que tomar una decisión, y pronto. Entonces la caverna comenzó a temblar suavemente, como si la mina misma respondiera a su ansiedad. Y en ese instante el silbido de la luz se tornó en gritos claros, clamando por su atención. ¿Estaba el diamante realmente invitándolo o era solo una trampa más? Carlos sintió que todos los ojos de la caverna se volvían hacia él, y supo que el próximo paso podría ser el último. ¿Sería capaz de renunciar a su ambición por un amor que lo consumía, o caería en la trampa de cristal que lo había atrapado? El eco de su propia indecisión resonó a través de la oscuridad, dejando una pregunta que temía enfrentarse: ¿cómo podría salvar a Ana sin perderse en el intento? La mina, con su inquebrantable poder, parecía esperar su respuesta. El aire dentro de la mina se hacía cada vez más pesado, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Carlos sintió la vibración del diamante resonando en su pecho, una verdad arde del pálpito de su corazón. Sabía que estaba en un punto crítico, cada paso que diera podía llevarlo a la salvación o, muy posiblemente, a su ruina. Tenía que decidir y tenía que hacerlo rápido, con cada eco que reverberaba en las paredes, las voces de aquellos atrapados dentro de la mina se hacían más fuertes, más urgentes.
Eran súplicas de advertencia. La imagen de Ana seguía presente en su mente, iluminando su camino a pesar de la oscuridad. Su mirada, llena de amor y temor, estaba grabada en su corazón. No podía permitir que la ambición lo nublara. La verdad puede que no sea lo que crees, susurró en voz alta, como si buscara el consejo que necesitaba entre las sombras. La caverna tembló, y las palabras de ella regresaron a su mente. Necesitaba descubrir lo que realmente anhelaba, lo que realmente significaba esa búsqueda. Tal vez el diamante no era la respuesta. Carlos dio un paso atrás, sintiendo como la presión en su pecho cedía un poco. No se trataba de un brillante o de poder, se trataba de amor, de conexión. La luz que había seguido todo este tiempo no era más que un espejismo. Estaba agotado de ser un prisionero de sus propios deseos. Ana. Gritó sintiendo que cada vocal resonaba en la piedra, rompiendo la inercia que lo había mantenido cautivo. Inmediatamente el eco se convirtió en un repiqueteo, un clamor que reverberó por la mina. Sintió que la presión de las sombras comenzaba a disiparse, como si su declaración hubiera provocado una reacción en el espacio que lo rodeaba. Los rostros de los mineros cuya angustia había encontrado en su camino se desdibujaron en la distancia, su sufrimiento visible ahora era parte del aire que estaba por tanto tiempo aplastando su esperanza, y allí, durante un instante suspendido donde la luz del diamante parpadeaba entre la oscuridad, una forma comenzó a tomar vida. Era Ana, su figura resplandecía y cruzaba la distancia hacia él. Sus ojos, llenos de color y vitalidad, brillaban como el diamante en el pedestal. Carlos, su voz era un eco de vida, un canto que arrastraba consigo toda la angustia. No permitas que esa luz te consuma. El verdadero brillo está en lo que llevas dentro. Carlos sintió una oleada de calidez en su corazón. Las palabras de Ana resonaron en él con una claridad que jamás había sentido antes. El amor que compartían no necesitaba del diamante. Con cada latido que pasaba, la mina parecía dejar caer fragmentos de luz, sombras que se disolvían en el aire y razones para seguir adelante. Voy a dejarlo todo atrás, declaró con la voz firmemente enraizada en la tierra. Estoy listo para cambiar mi destino. Con un movimiento decisivo, se volvió de espaldas al pedestal del diamante. El resplandor que antes lo atraía con fuerza parecía palidecer, susurros de temor de aquellos que una vez sucumbieron a su brillo se esfumaron como humo. Había entendido, lo que realmente deseo es estar contigo, Ana declaró, y en ese instante el eco se convirtió en un canto puro, una promesa entre ellos. El brillo comenzó a desvanecerse y con él, el peso de una maldición ancestral que había mantenido a tantos prisioneros por generaciones. Carlos sintió que una puerta se abría, un camino hacia un lugar lleno de luz, un futuro donde él podría tener una nueva vida con Ana, un mundo donde el amor y no la ambición definiría su historia. «Ven», gritó ella y tomó su mano, arrastrándose afuera de la oscuridad, hacia la luz, y así, juntos, avanzaron de regreso hacia la salida de la mina. El aire fresco los abrazó y la luz del día iluminó sus rostros, liberándolos de las sombras que habían estado tratando de consumirlos. La verdad, la única verdad, era que en lugar de desear un brillo engañoso, ahora tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas. Nunca más dejaremos que una ilusión nos atrape, dijo Carlos con una sonrisa que hablaba de esperanza. Ana asintió lentamente sabiendo que juntos enfrentarían cada desafío, que la verdadera riqueza estaba en el amor que compartían. Mientras el sol brillaba sobre ellos, sintieron que el pasado se desvanecía. La historia de la mina quedaría atrás, pero el vínculo que habían forjado brillaba más fuerte que cualquier diamante. Ahora, la emoción de un nuevo futuro los esperaba. Y ahora que has llegado al final de esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este relato lleno de misterios. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo sucedido y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.